¿Qué tal, navegantes? Bienvenidos a un episodio más del podcast Navega en tu Ser de Marea Luz. En esta ocasión les vamos a hablar sobre un tema que al menos creo que a varios nos interesa. Se llama ¿Qué hago? Mis padres están envejeciendo. Y para esto tenemos de invitado al doctor Juan José Morales Virgen. El doctor es egresado de la licenciatura de Medicina en la Universidad La Salle. Y después hizo una especialidad de medicina interna en la UNAM y la especialidad de geriatría en la UNAM también. Bienvenido, Juan José. Gracias, Mel. Muchas gracias. Oye, pues para irnos adentrando en el tema, me voy a basar en este libro que tú escribiste, el prólogo. La verdad es que me pareció increíble cómo aborda las preguntas, ¿no? Hice un compilado de preguntas con varias personas que han ido con ella. Pero me gustaría saber que nos digas qué es la geriatría y por qué la escogiste. Claro, con gusto, Mel. La geriatría es una especialidad médica que data aproximadamente de mediados de los años 40 del siglo pasado, que es cuando se desarrolló en Inglaterra inicialmente, y es una especialidad enfocada a los adultos mayores, particularmente a las enfermedades y padecimientos que sufren, que aquejan a los adultos mayores. Originalmente los adultos mayores, como muchas minorías en esos tiempos del siglo pasado, y en ciudades como Londres y muchas otras que empezaban a crecer, pues se aislaban o los aislaban, como precisamente tal vez no sigue ocurriendo en este momento. Y varios de los enfermeras y médicos en ese tiempo empezaron a ver que los adultos mayores estaban precisamente relegados porque, como suele ocurrir o solía ocurrir en ese tiempo, no se entendía qué pasaba con ellos. Y era muy fácil decir que, bueno, los cambios que tenían los adultos mayores, muchas veces, como no los entendían, lo que no se entiende, mejor ponerlo atrás de las cortinas, atrás de bambalinas, como se dice, y mejor los mandaban en especie de orfanatos o asilos, y pues tanto los abandonados, los niños de la calle, las mujeres en aquel entonces viudas o solteras, y los mayores, bueno, todos iban a dar a un mismo, pues aunque se oiga feo, un depósito en donde prácticamente la sociedad los hacía a un lado. Bueno, comento esto porque la geriatría rescata esta parte del adulto mayor y justamente se enfoca a entender qué es lo que pasa con el envejecimiento desde el punto de vista, pues, no solo biológico, y esa contesta también esta misma pregunta, o la segunda parte de la pregunta en por qué escogí la geriatría. La geriatría como especialidad, a diferencia de otras, evalúa y aborda los problemas médicos, pero de una manera un poquito más amplia, más holística, porque está bien reconocido en esta especialidad en particular que no es solamente la parte biológica o fisiológica lo que lleva a los padecimientos, a los síndromes geriátricos, a la dificultad en los diagnósticos y desde luego a los retos en lo que se refiere al manejo del adulto mayor, sino también están las circunstancias del adulto mayor, la jubilación, con quien vive, el ámbito familiar o la dinámica en la que se desenvuelve, y muchas otras cosas que seguramente platicaremos, pero se aborda la enfermedad de una manera integral y ese es el motivo por el que yo escogí esta especialidad, que es estrictamente en nuestro país es una subespecialidad, es decir, hay que hacer primero una especialidad troncal, que es la medicina interna, y posteriormente hacer la subespecialidad, que es geriatría. Ok. Oye, y la parte del término de adulto mayor, ¿entra por la parte legal en México, por la edad? ¿O cómo dividimos esa parte de la vejez? O no sé cómo abordarlo. Porque claro, ya ves que también es, ay, no le digas viejito, ahora sí, es adulto mayor, ¿no? Exacto. Pero más que nada mi pregunta es para saber cuándo es que nuestros papás ya les podemos decir que están entrando a la vejez, claro, ¿no? El término actual a nivel internacional reconocido y aceptado, el término actual es persona mayor.
Ok. Anteriormente eran adulto mayor o persona adulta mayor, ahora se ha simplificado de una manera que sea persona mayor, tratando de rescatar los dos términos o los dos conceptos que son esenciales, que es una persona, lo cual me parece fundamental. Antes que otra cosa es una persona, y aunque es obvio, digamos, el saber que es una persona, para el trato, para la parte social, política, económica, financiera, muchas veces las personas mayores van perdiendo esta propiedad, digamos, de ser personas. Es muy curioso, pero justo ahondando un poquito en la respuesta, es común que por ejemplo, en las oficinas de gobierno o de cualquier institución, muchas veces si ven que viene un adulto mayor acompañado por algún otro familiar, se dirigen al familiar antes que dirigirse a la persona mayor. Le preguntan a la persona mayor, pero como tarda tal vez un poquito en responder, entonces rápidamente se dirigen a la persona empieza a responder, la persona que acompaña, y entonces se anula, digamos, en ese momento y en esa circunstancia, se anula a la persona mayor. Por eso es que el término correcto es persona mayor y bueno, la segunda parte del término mayor, bueno, esto nos habla de la edad cronológica que también tiene sus características muy peculiares. Han pasado estos términos, digamos, que se aceptan internacionalmente, han pasado por muchos, tú ya has mencionado algunos, como viejos, abuelos, adultos mayores, personas adultas mayores, en algunos países latinoamericanos, chochos, por ejemplo, o poblaciones incluso del sureste de nuestro país, se habla de los chochos y de la chochez en vez de vejez, por ejemplo. Entonces hay muchísimos sinónimos que no forzosamente son despectivos, todo depende de las circunstancias en donde se esté utilizando o el entorno. A lo mejor, como yo mencionaba, en el sureste es bien aceptado el hablar de los abuelos o abuelito y las personas no lo ven mal. Si nos vamos al norte del país no es algo tan aceptado esto de hablar de abuelos, por ejemplo, ¿no? Hablar de la persona vieja o de decir directamente mi vieja o mi viejo es muy común ya en el sur del continente, ¿no? Los argentinos, chilenos y uruguayos. Es muy común y es un término que hasta demuestra cariño y respeto. Pero si aquí en nuestra ciudad, particularmente en el centro del país, que somos un poquito más quisquillosos, un poquito más sensibles a estas cosas, si a alguno de nuestros familiares ya mayores les decimos vieja, viejo, incluso abuelo o abuela, lo sienten como ofensivo, ¿no? Entonces, yo creo que tiene mucho que ver esto con la parte social. Y hace rato yo mencionaba los términos que son aceptados internacionalmente, y es que las instituciones internacionales que generalmente van un poquito a la vanguardia y van marcando esta directriz en cuanto a la terminología y a las políticas para este grupo de edad, pues son la Organización Mundial de la Salud y otros organismos similares que van de la mano con los derechos humanos, por ejemplo, la Carta Universal de los Derechos Humanos, etcétera. Todo tiene que ir un poquito de la mano y con el momento que vive no solamente el país, sino a nivel mundial. Y hablando de la parte económica, ¿hay una edad donde se jubilan todos o cambia por países? Es interesante. Aquí en nuestro país la edad de jubilación son 65 años como límite y muchas veces se combina con el número de años laborados. Hay personas que empezaron a trabajar antes y se pueden jubilar si ya cumplieron, me parece que son 27 años en el caso de la mujer y 30 para el caso del hombre. Pero en la edad cronológica todos, hombres y mujeres, 65 años ya como edad límite, y en las últimas administraciones, los últimos gobiernos ya han sido un poquito más estrictas, ya no permiten que una persona después de 65 trabaje en lo que es el ambiente de instituciones públicas. A nivel privado puede ser que una empresa decida mantener a una persona ya como veterano, digamos, como consejero o con alguna posición de interés para la empresa y para la persona. Y ahí sí no es tan estricto, pero lo que tiene que ver con seguridad social, con jubilación específicamente o lo que se llama pensión por retiro, tiene que ser a los 65 años forzosamente aquí en nuestro país. Sin embargo, en otros países, aunque tienen edades similares, 62, 65, 68,
pues creo que hemos sido testigos en las noticias en donde muchos países están intentando prolongar o extender el periodo, la edad jubilatoria. En nuestro país todavía no hay este movimiento, pero en otros países, sobre todo países más avanzados o el famoso primer mundo, todos están queriendo extender la edad a la que se jubilan. Yo me imagino también porque tal vez llegas a una edad, supongo, 65, pues todavía eras bastante funcional, ¿no? Totalmente. Y pues te puedes llegar a deprimir, sí, supongo. O sea, decir, cierto. Oye, ya a mí me jubilaron, ¿no? De todos lados. Sí. Y entonces ahorita me hago esa pregunta, digo, nada que ver con igual, pero ver, por ejemplo, a los señores que están empacando, ¿no? En las tiendas. O sea, sí. Ellos se enrolan voluntariamente, ¿no? Para sentirse útiles. Totalmente, ¿no? sí. O sea, en ese caso son trabajos pues informales, vamos a decir, no tienen una contratación, mucho menos tienen, por ejemplo, seguridad social o algunos otros o servicios médicos, pero la persona decide enrolarse, como dices, tomar un trabajo de este tipo para estar ocupado, para sentirse productivo y bueno, para ganar un ingreso, tal vez desde luego bajo, pero finalmente muchas personas no están en ese caso con el interés de tener un empleo formal, que ya no lo pueden tener por diversas razones, pero sí pueden tener una actividad, lo cual a mí me parece pues de celebrar, que haya personas que tengan el interés en estar activos a cualquier edad. Y como bien dices, el tema de las edades de los 65 a 75 años, por ejemplo, que es una década todavía muy normalmente donde vemos personas pues sanas o con enfermedades controladas, pero que son sobre todo funcionales, que son autónomos, son independientes y pueden llevar a cabo una actividad. Tal vez no al ritmo que lo llevaban a los 45 años, pero sí una actividad que puede ser productiva para ellos y muchas empresas han visto este tema como algo también atractivo para ellos, ¿no? Para la misma empresa. Oye, y bueno, adentrándonos más aparte de la edad, ¿no? ¿Cuándo tendrían que sonar las alarmas en el aspecto de que veas que están habiendo muchos cambios en tus papás, ¿no? Y cuándo puedes considerar que ya es momento de a lo mejor abordar el tema, no lo sé. Sí. Digo, por ejemplo, cuando murió mi papá, fue la primera vez que platicamos con mi mamá de, bueno, cuando tú mueras, ¿no? ¿Qué vas a querer? Porque mi papá nunca quiso que lo incineraran, ¿no? Y ella me dijo, no, sí, a mí háganme cenizas y pónganme en esas urnas que se pueden echar al mar. Entonces, pues sientes feo, pero claro, al final es algo que va a llegar, ¿no? Y que hay que hablar. Y que hay que hablar, pero claro, ¿cómo lo abordas? Es interesante y te voy a responder con un preámbulo muy pequeñito, porque lo comentabas tú hace un rato, de una persona joven, los hijos jóvenes o de mediana edad, en qué momento, y además abordan en este libro de forma muy interesante, en qué momento empezar a ayudar o cuidar o atender de una manera distinta a los padres. Recuerdo que una alumna de 35 años cuando mucho, una alumna que tuve en alguna materia precisamente que hablaba de adultez y los cambios, decía, es muy fuerte, ayer acompañé a mis padres a sacar su credencial del INAPAM y ya siento que son mayores. Y claro, la credencial de INAPAM reconoce a una persona en nuestro país como adulto mayor, como persona mayor. Eso es, además son las siglas del INAPAM, ¿no? Personas mayores en plenitud. Y es una credencial que, bueno, tiene beneficios sociales principalmente. Y el hecho de que esta alumna me hubiera comentado eso me hizo pensar en que las personas, digamos, cuando hemos tenido padres que empiezan a envejecer, como que hay puntos que marcan, y esto va de acuerdo a esta última pregunta, que marcan el momento en el que hay que empezar a tocar temas que no nos habíamos atrevido. Normalmente nuestros padres son nuestra autoridad, nuestro referente, nuestro ejemplo a seguir y de alguna manera pues nuestra fuerza o las personas que nos dan esa fuerza y que nos han enseñado la mayor parte de las cosas que hacemos y sabemos. El darnos cuenta que nuestros padres empiezan a declinar en algún punto es muy difícil, es yo creo que las cosas más fuertes que hay.
Y lo más importante es en qué momento hay que hacer algo o simplemente seguir respetando y seguir viéndolos cómo viven el proceso de vida. Porque finalmente el envejecimiento, la edad adulta es una parte de la vida, del ciclo de vida, y pues idealmente cada persona debe enfrentarse a este ciclo, como lo hemos hecho en los ciclos pasados, cuando pasamos de niños a chavos, de chavos a adolescentes, de adolescentes a jóvenes y de jóvenes a adultos. La principal diferencia es que en el caso del adulto que se convierte en persona mayor, pues no depende de un número ni de un cumpleaños. Arbitrariamente se ha puesto la edad de 60 años en los países en desarrollo o países emergentes como el nuestro, y 65 años en países del primer mundo, países más avanzados. Ha sido una decisión arbitraria, decíamos, de los organismos internacionales, y en nuestro caso, bueno, pues se ha reconocido y se ha aceptado que a los 60 años ya puedes llamarte persona mayor y vas por tu credencial del INAPAM. Por cierto, yo ya la tengo hace 2 años, y bueno, pues es una experiencia interesante. Eso no significa que por haber cumplido una edad ya cambia tu rol o debería cambiar tu rol en la sociedad y mucho menos en la familia. No forzosamente. ¿Qué es lo que debe hacer la persona mayor si vive sola o en pareja? Pues debería ser que ellos o esta persona, nuestro padre, nuestro abuelo, sea quien inicie la conversación. Debería ser. ¿A qué me refiero? A que si tiene alguna limitación o siente que están ocurriendo cambios en su salud general, pues mencionarlo. Eso sería lo ideal. Sin embargo, la enfermedad, y sobre todo en el género masculino, en nuestra sociedad es un signo de debilidad. El quejarse no está hecho para los hombres en nuestra sociedad, al menos en las generaciones que hasta ahorita pues estamos, digamos, y me incluyo, a la cabeza del grupo, ¿no? Porque somos la generación que estamos arriba de 60 años. Es muy difícil que un varón, insisto, sobre todo si vive en familia, se queje. Yo recuerdo que mi papá decía, es que pues están atendiendo a tu mamá, papá, tú nunca te quejas, pues es que no me das chance de tu mamá. Un poco lo decía en broma y un poco en serio, pero todo el mundo estaba atento de la salud de mamá, todo el mundo sabíamos que ella decía cada vez que se sentía mal, y entonces no daba tiempo a que en la semana hubiera una queja del papá. Literalmente no había tiempo, pero tampoco el papá estaba acostumbrado a quejarse. Hasta que ya quedó viudo, y entonces ya todo se volcó para él. Pero digamos que esta es un poco, menciono, esta es un ejemplo de lo que sucede en nuestra sociedad, no forzosamente lo que debería ser. Yo creo que, completando esta respuesta, pienso que el hecho de que una persona mayor empiece a declinar, empiece a notar que ya está perdiendo esta capacidad de ser autónomo, independiente en cualquier renglón, física, mentalmente, socialmente, económicamente, pues debería despertar, ya sea en él mismo, en su pareja, en su familia, en sus hijos, el interés por abordar el tema, como tú bien lo dices. Vamos a abordarlo. Y entonces, bueno, no hay una regla de quién es el que sea el primero que debe abordarlo. A lo mejor, si no lo han dicho los papás, pues hay que decirlo como hijos y decir, papá, mamá, noto esto. Ser muy respetuosos en el sentido de que, bueno, a nadie nos gusta que nos señalen algo que tengamos como una limitante, algo que no estamos haciendo bien, algo que ya no lo hacemos como antes, algo que ya no pensamos como antes, algo que ya no alcanzamos a completar como antes. A nadie nos gusta, pero claro, en algún momento creo que sería lo mejor que en familia se señale algo así, con todo el respeto y el cariño, pero se señale, ¿sabes qué? He notado que se te están olvidando las cosas, he notado que pasa esto, he notado cambios aquí y allá, y creo que ese sería el primer paso, el primer gran paso, el que ponerlo en la mesa, como tú lo dijiste, el tema salud, el tema qué vas a necesitar si algún día hay necesidad de hospitalizarte, te gustaría, no te gustaría, qué tal si un día llegas y tienes una enfermedad grave, qué te gustaría que decidiéramos, que hiciéramos, que te apoyáramos. Y en último caso, cuando mueras, porque es un tema que nadie nos vamos a saltar, sí, pues hay que hablarlo con tiempo porque finalmente es parte de la vida.
Claro. ¿no? Tanto envejecer como morir es parte de la vida. Tomando esta que dijiste de, bueno, estoy viendo que se te olvidan las cosas, ¿no? Digo, no tomando ya, obviamente, términos como Alzheimer y esas cosas, pero siempre me he preguntado yo también, ¿qué es la demencia senil? Y si en todos los adultos mayores hay alguna posibilidad de que se presente, o cómo te podrías tú dar cuenta, ¿no? Que a lo mejor tus papás tienen ya síntomas de demencia. Uh-huh. En el caso de las familias o de cualquier persona, es muy difícil que llegues a demostrar, digamos, porque esto es un diagnóstico médico complejo que generalmente es por exclusión, es decir, hay que ver muchas otras causas que pueden ocasionar que una persona empiece a tener fallas en las funciones mentales. La demencia como tal, ya sin el sufijo senil, ya no se utiliza porque en general las demencias pueden ocurrir estrictamente hablando a cualquier edad. Son más comunes en el adulto mayor, pero si hablamos en particular de la enfermedad de Alzheimer, que es la demencia más común en todo el mundo, el paciente con el que se describió el primer caso no era un adulto mayor estrictamente hablando, fue una mujer de 52 años. Entonces, en la actualidad, este diagnóstico de demencia de cualquier tipo, porque hay muchos tipos, se puede definir y encontrar en personas incluso más jóvenes de 60 años. Y como mencionaba yo, hay diferentes tipos. Los más frecuentes son la enfermedad de Alzheimer y la demencia vascular. Digamos que esto es casi en todo el mundo, que son los dos tipos más comunes. Alzheimer es una demencia de tipo degenerativo que ocurre por cambios a nivel celular en el cerebro y que son desde luego irreversibles, pero son no tratables hasta la fecha, es decir, no curables, es la palabra, perdón, no curables. Y por otro lado, la demencia vascular es una demencia, es una enfermedad que viene que es derivado de las enfermedades cerebrales vasculares, es decir, de factores de riesgo como elevación del colesterol, obesidad, hipertensión, enfermedades del corazón, arritmias, infartos del corazón y demás, que las personas han tenido y que a lo largo de la vida van propiciando o predisponiendo a que haya cambios en la circulación del cerebro también, que llevan a cambios vasculares, es decir, cambios de la circulación del cerebro, pues llámese infartos microscópicos, que son detectados ya después de un tiempo, o hemorragias, o eventos ya de isquemia que sí fueron notorios, por ejemplo, que lo que comúnmente se conoce como embolia, y hay personas que han tenido 1 o 2 o más episodios de esto y que a la larga llevan a cambios de la circulación en el cerebro que también conllevan a deterioro de las funciones mentales. Entonces son los dos tipos de demencia más común que hay. ¿Cómo darnos cuenta? Que es, yo creo que lo que más nos interesaría a cualquiera es precisamente cuando alguna función mental de nuestro familiar mayor empieza a tener un deterioro, que vemos que se le olvidan las cosas, no como a cualquier adulto, que incluso un adulto joven, digamos de menos de 50 años incluso, puede tener olvidos de que ahí salí y regresé 2 veces porque la llave, porque la puerta, porque lo que sea, ¿no? Esto puede ocurrir a cualquier edad adulta propiamente y muchas veces está relacionado al estrés, a la falta de atención, a la vida que llevamos en ciudades tan grandes como esta, en fin, está justo relacionado. Pero ya cuando vemos que nuestros padres o abuelos ya se les olvidan cosas mayores, ¿ya qué me refiero con mayores? Por ejemplo, su nombre o el nombre de la persona con la que viven, ¿no? El nombre de la persona con la que conviven o ya fechas importantes para la persona, no para nosotros, sino para la persona, o citas importantes para la persona misma, aunque tenga sus recordatorios, ya no ve el recordatorio, ya no ve el carnet o la agenda o el recordatorio que tenga, que antes veíamos que lo hacía y que llevaba muy bien sus citas, organizaba su semana y demás. Pues sí, cuando nos damos cuenta que ya está desestructurándose algo, es el momento de buscar ayuda. No forzosamente va a tener una demencia, pero sí es una persona que deberá atenderse desde el punto de vista médico para
descartar que tenga demencia o que tenga alguna otra cosa. Muchas veces puede ser un tema de ansiedad, de depresión, algún duelo que tenga, no forzosamente por la pérdida de una persona, pero sí duelo. Tú mencionabas hace rato lo de la jubilación, es un duelo para las personas. Quedarse de un día para otro sin la actividad que te ha acompañado, que has hecho durante 20, 30 o más años. En fin, todas estas causas afectivas, duelos, depresiones, el mismo estado ansioso, el cambio de domicilio, el que estén en una casa que no es la suya y que de repente tenga que acostumbrarse a todo nuevo, pone a la persona, no a todos, pero puede poner a esa persona en un estado de ansiedad que hace que se le empiecen a olvidar las cosas y parezca que ya no puede controlar sus funciones mentales. Y a lo mejor es algo transitorio, muchas de las veces puede ser algo transitorio. Generalmente cuando hay olvidos y que las familias llevan a las personas mayores a consulta, la mayoría de las veces no es no digo la mayoría, pero por lo menos la mitad de los casos no es una demencia, es alguna otra enfermedad que está pareciendo una demencia. Okay. Y solo la mitad de los casos es una demencia, lo cual quiere decir que pues cuando empiezan a haber estos cambios hay 50% de probabilidades de que no sea demencia, pero bien vale la pena ir a consultar al médico para tratar lo que hay que tratar y evitar que esto avance. Y entonces, así como pedir ayuda, ¿sería lo más recomendable ir con un geriatra? Creo que es muy importante ir con un geriatra. ¿Por qué? Porque, como lo decía yo hace un rato, es una especialidad que ve de manera integral. Pero no es el único especialista que puede ver la parte de funciones mentales. Desde luego están tanto los neurólogos, los psiquiatras y otras especialidades derivadas de estas iniciales. Pero digamos que de las especialidades clásicas, tradicionales y bien conocidas, son estas tres las que pueden ver un paciente que tiene problemas de memoria o de otras funciones mentales y que puede conducir, al menos de manera inicial, la búsqueda del diagnóstico y el manejo inicial. Si después se encuentran en ese proceso que hay otras enfermedades, otros temas de salud, pues seguramente el neurólogo o el psiquiatra mismos van a decir conviene consultar al geriatra. Lo mismo en el caso del geriatra, si ve que tiene problemas que van más orientados hacia la parte psiquiátrica, pues desde luego solicitará el apoyo del colega. En fin, creo que hay la posibilidad, pero sí creo que son las tres especialidades a donde yo recomendaría recurrir en casos de alteraciones de las funciones mentales. Y en caso de alguna otra enfermedad, supongamos, voy a poner de ejemplo, no voy a decir nombres, pero voy a poner la suegra de mi hermana. Tuvo una infección grave, estuvo en el hospital, etcétera, etcétera. ¿Qué recomiendas ya cuando está en recuperación? ¿Que sea la familia solamente la que cuida a la persona o se contrate a un cuidador profesional, a una enfermera, a no sé, a rehabilitación, no sé? En cuanto al cuidado, primero, si la persona requiere cuidados, digamos, no, se le llaman cuidados ya permanentes, pero se refiere a que diariamente requiere la compañía o el cuidado, ya sea por algunas horas o las 24 horas, dependiendo de cada caso, pero si requiere cuidados ya continuos, es decir, diariamente de algún tipo, lo importante es ver si hay alguien en la familia que puede brindarlos, que está dispuesto a brindarlos, que quiere brindarlos o no. Y se vale decir no puedo, no quiero, no sé o prefiero contratar a alguien. Si hay alguien en la familia que se preste para brindar estos cuidados, al menos inicialmente, porque la mayoría de las veces cuando alguien dice yo cuido, yo puedo, yo me hago cargo, pues no sabe lo que le espera. Y se vale al mes o a la semana decir yo dije que podía, pero ya me di cuenta que no puedo. Se vale completamente. Yo creo que así debería ser en todas las familias, que haya esta comunicación abierta, decir prefiero decir hasta aquí, prefiero que otra persona brinde el cuidado porque lo que no quiero es hacer algo mal, ni un mal cuidado, ni poner en riesgo a la persona que requiere el cuidado. Entonces, yo creo que si la familia decide que haya alguien o varios que pueden brindar ese apoyo, pues es un reto interesante porque la parte de consejería que hacemos de mi lado es, a veces sí nos reunimos con varios de la familia o si se pueden todos, para que sepan lo que significa el cuidar en ese caso en particular y en esa enfermedad en particular y decirles sin
sin tapujos y sin barnices ni nada, decir, estos son los cuidados que se requieren. Lo pueden brindar, adelante. No lo pueden brindar, entonces sí sugerimos que sea una persona externa, una persona contratada. Y en ese caso, pues también podemos recomendar y decir, fuera culpas, el que ustedes contraten a alguien no quiere decir que quieran menos a su mamá, a su abuela, a su papá. Simplemente están pidiendo ayuda y se vale pedir ayuda. Muchas veces el cuidado no es meramente simple o de estar acompañando y de estar al lado platicando. A veces el cuidado implica bañar a la persona, llevarla a sus necesidades todo el tiempo. A veces el tratamiento médico es muy complejo. A veces en el caso de las personas con demencia se vuelve muy desgastante estar escuchando a una persona que repite una frase 50 veces al día, por ejemplo. Es muy desgastante y por más amor y cariño que haya, insisto, creo que lo más sano es cuando una familia, un familiar o varios dicen, no podemos, no puedo, necesitamos contratar a alguien. Y entonces el consejo es, bueno, sabemos que son costos que no estaban contemplados, es un presupuesto que hay que sacar de algún lado, pero es más fácil cuando la familia se pone de acuerdo en cómo sacar ese nuevo gasto o nueva inversión. Así como con los medicamentos, que sabemos que están costosísimos. Sí. Los cuidados a veces no es que sean costosos. Creo que son buenas inversiones cuando se necesitan y cuando es un buen cuidado pagado. Creo que la familia puede y debe reunirse y unir fuerzas en todos los aspectos. No solamente es lo económico, también es cuestión de coordinar. A veces algún familiar o algún miembro de la familia dice, yo voy a organizar a la persona que cuida, voy a hacer una agenda, voy a hacer una cédula en donde voy a estar supervisando a la persona que viene a cuidar y entonces vamos a tener aquí una bitácora. En fin, hay personas en la familia que son muy organizadas y que yo admiro y depende mucho de la creatividad, pero creo que cada caso es muy distinto. No podría haber una sola respuesta, sino cada caso hay que valorarlo, pero como lo he dicho en momentos atrás, para mí es fundamental que la familia se hable, que los miembros de la familia se comuniquen y siempre que se pueda, que la enfermedad lo permita, que el protagonista sea la persona mayor enferma o que requiere cuidados, que sea él o ella quien defina, quien esté enterado, quien decida incluso, pues si hay química con el cuidador, si le gusta la idea de que empiecen a acudir, a acompañarla unas horas, qué actividades van a hacer. No imponerle nada. A lo mejor yo puedo pensar que los rompecabezas son lo más maravilloso para una persona mayor, pero a lo mejor la persona odia los rompecabezas o siente que está perdiendo el tiempo. Okay. Entonces hay que buscar en cada caso qué es lo que se adapta mejor. Voy a hacer una pregunta que la verdad desde que nada más me vino a la mente, no, tal vez puede sonar tonta, pero hablando de costos, porque luego con enfermedades no hay dinero que alcance, sí. ¿No? Entonces, este tema, por ejemplo, de los seguros, cuando eres adulto mayor, ¿todavía hay seguros que te cubran? ¿Y hasta qué punto podrían, por ejemplo, todas estas cosas que salen de medicamentos fuera de bolsillo, cuando no estás en el hospital, nada de eso lo cubren? O sea, es como mi pregunta nada más pensando cómo podrías abordar una situación en la parte en que tuvieras esa necesidad económica, ¿no? Sí. Y esta prevención que siempre se ha visto como de los seguros, que de vida, que de salud, bla, bla, bla. Sí, sí hay, ya se han ido modificando algunas de los términos que hay en las aseguradoras y ya hay algunas aseguradoras que sí mantienen el seguro para personas mayores. Evidentemente sale más costoso conforme más edad va uno teniendo, pero sí hay seguros que cubren. Okay. Sobre todo es mejor cuando se contratan a una edad más joven y se están pagando pues desde los 40, 50 años y se está pagando ese seguro. Y bueno, quien tiene la posibilidad de hacer este pago sí te cubre hasta edades más avanzadas. Okay. Lo que se refiere a otras cosas, estos son seguros de gastos médicos mayores. Seguros para consultas o medicamentos, digamos, menores, vamos a decir, para padecimientos que se llaman ambulatorios, es decir, que no tiene que estar hospitalizado, que no son seguros, que no son gastos mayores, sino son los famosos gastos menores, que no son tan menores, pero que se les llaman así. Creo que no hay muchas posibilidades. Lo que yo he escuchado es que muchas
empresas y hospitales tienen unos servicios de financiamiento o de descuentos. Muchas veces dicen, a ver, este hospital, que es donde generalmente vienes tú o tu familia, pues vamos a darte una membresía en la que por frecuencia, ¿no?, de consultas o de estudios de laboratorio, de gabinete o medicamentos, te vamos a ir haciendo un descuento como cliente frecuente. Son esos descuentos que se van buscando, o financiamientos, porque las empresas de hospitales y otros servicios médicos pues han visto la necesidad también de dar un apoyo, no tanto de como el seguro, pero sí de financiamiento que se brinda. Ok. Y bueno, ahora vamos a entrar a un tema que yo creo que está como muy satanizado, ¿no? El tema de los asilos. Bueno, yo no sé si la palabra correcta sea asilo, residencia, no sé, ¿no? Pero ¿en qué casos recomendarías tú que una persona estaría mejor en uno de estos lugares? Estas residencias o casas de reposo, asilo creo que es un término que a nadie nos gusta, pero en realidad, tristemente, es la palabra que mejor queda, porque desafortunadamente los lugares, residencias que conocemos y la imagen que tenemos todos como sociedad y las mismas personas mayores es de un aislamiento, de un asilo. Evidentemente no todos son iguales. Los mejores asilos, al menos hablando de nuestro país, donde todo el mundo, si hubiera necesidad, quisiéramos estar, pues son costosísimos. Son residencias de lujo, que más bien son pues condominios donde viven personas mayores y que tienen algún servicio común de apoyo en lo médico, en lo social, en la cocina, etcétera, ¿no? Pero vamos, estos son los menos e insisto, son los más costosos. ¿Cuándo recurrir a estas instituciones o estos, ya sean públicas o privadas? Cuando no hay otra forma o no hay una forma segura en la que pueda vivir la persona mayor. Cuando es mejor que viva en una residencia o asilo que vivir en donde vive. Es decir, si la persona vive sola y nadie más puede vivir con ella, con nadie de la familia, y esta persona no puede vivir en la casa de algún familiar, porque no quiere o porque no hay familiar que pueda recibirlo, pues es mejor que viva en una residencia donde hay los cuidados, donde hay la supervisión, donde hay cuidadores, enfermeros, enfermeras y tal vez un servicio médico, y ahí la compañía y la supervisión, si es que la persona requiere compañía y supervisión. Okay. Pero si, volviendo al tema anterior, si hay familia, miembros de la familia que se ofrecen para el cuidado, el acompañamiento o cuidado de la persona mayor, mejor que esté el mayor tiempo posible en su casa o en la casa familiar que en un asilo. Siempre va a ser mejor si nosotros le preguntáramos a cualquier persona mayor, ¿qué prefieres? ¿Vivir con la familia o vivir en una residencia? La inmensa mayoría, más del 99% van a preferir con la familia. Okay. Seguramente hay casos, y bueno, yo tengo pacientes que voluntariamente han dicho, yo me voy a ir a vivir a una residencia porque no quiero depender de nadie, sé que ya no debo vivir solo, sola, no quiero ser una carga para mis hijos y tengo los medios. Tengo una casa, un departamento, lo voy a vender o rentar y con esto voy a pagar mi residencia. Es decir, sí hay este tipo de personas que planean muy bien, que están decididas a utilizar su patrimonio, lo cual yo aplaudo porque hay otro tipo de personas mayores que ese patrimonio se lo quieren dejar a sus hijos. Lo guardan como un tesoro, no lo quieren tocar, quieren que les quede a los hijos. Y en vida, en estos últimos años de vida, están padeciendo. Sí. Están padeciendo porque no tienen lo suficiente para sus necesidades básicas, hablando de medicamentos y el cuidado de la salud. Y entonces prefieren malpasarla, digamos, que gastar ese patrimonio que debería ser para su propio beneficio. Claro. ¿No? Es el patrimonio de esta persona o tal vez de esta persona con su pareja que ya no vive, pero esto que tiene debería utilizarlo para ellos. Entonces, es otro consejo, en realidad, con los hijos es preferible que no tengan herencia, pero que vean envejecer y vivir esta última etapa de la vida a sus padres, a su padre, a su madre, con calidad, en un buen lugar, tal vez con la familia, o si se decide a ir a una residencia, bueno, pues apoyarlos en todo, pero que estén bien en ese lugar, ¿no?
Entonces yo creo que la parte, para cerrar esta pregunta, creo que es estrictamente cuando la persona ya no tiene autonomía, es cuando hay que ir a una residencia, un asilo. Si algún miembro de la familia puede seguirlo cuidando y acompañando en su propia casa, es mejor y se retrasa la decisión del asilo. Okay. Pero si ya se agotaron todas las posibilidades económicas, de compañía, de familiares e incluso de cuidadores contratados, porque no es posible hacerlo en casa, la familia decide y mejor llevarlo a un asilo, siempre y cuando lo ideal es explicarlo, platicarlo y que la persona mayor sepa que se está tomando esa decisión porque ya se agotaron otras. Que creo que es mejor cuando la persona entiende que se agotaron otras posibilidades y ya se recurre a esta como última y no como primera posibilidad. No por desenfadarse o desentenderse de ellos, se les lleva a un asilo. Claro. Pero, no, pero es una decisión difícil para todos, ¿eh? Y no solamente para el adulto mayor, para los hijos, para la pareja en su caso. Es muy difícil aceptar que la persona enferma, la persona ya va a requerir una residencia en donde va a vivir, sí en compañía, pero no con nosotros. Sí, porque más que nada aquí, por ejemplo, en el libro hacía más mención a cómo lo convencía, ¿no? De que estaba mejor en el asilo que en la casa. Uh-huh. Porque también, no sé, estos términos, por ejemplo, de que el cuidador se cansa, ¿no? Y hay un síndrome del cuidador, sí, o algo así. Uh-huh. Entonces, bueno, ver todas esas opciones, pero también ahora las cosas están cambiando. Sí. Digo, ¿cuántas personas habemos que no tenemos hijos, ¿no? Uh-huh. Que tienes el perrijo, que tienes el gato, claro, o sea, claro. Y sé que ahora hay como estos movimientos también como que están creando como condominios, uh-huh. pero que sean de gente más o menos como de las edades, sí. para que te acompañes en la vejez, ¿no? Sí. Esto es como otro tipo de modelo, ¿no? Exacto. Que está naciendo. El co-living, sí, ¿no? Creo que esto, tú lo mencionas, las nuevas generaciones ya recurrirán a otros modelos porque no aplica esta parte de depender de un lugar en donde se pueden llevar o pueden vivir los adultos mayores. Pues ya no va a aplicar, primero porque no hay suficientes camas de residencias para personas mayores. Luego, las que hay a nivel público, que cuestan menos o estrictamente deberían ser gratuitas, no alcanzan, están saturadas en todo el país. Las privadas son muy costosas porque realmente el cuidado es muy costoso. Entonces, creo que de la generación de personas mayores actual, pues bueno, habrá que tomar decisiones, sobre todo en la parte financiera, decir realmente qué es lo que conviene. ¿Invertimos en los cuidados en casa o invertimos en una residencia? No es más barata la residencia y yo creo que sale prácticamente igual de costoso y más bien verlo como una inversión. Okay. Y ver qué es lo que conviene para la familia. Pero efectivamente para las generaciones de aquí en adelante, a mí me parece muy bueno el que haya es un hecho que muchas personas, y yo me incluyo, espero no necesitar que mis hijos dejen sus vidas, sus familias, sus tiempos para cuidarme. Y uno mismo tiene que ser responsable, no porque yo me crea Superman o que no me voy a enfermar, pero sí creo que habría que empezar a ser responsable por uno mismo. A edades más tempranas, cuidarse con la idea de, sí, tal vez algún día me voy a enfermar, pero que no llegue yo al extremo de la enfermedad, que no tenga yo 50 años y ya sea dependiente, que no tenga apenas 60 años y ya tenga yo que recibir cuidados. Por lo menos ir retrasando esto, y yo creo que la principal es que uno sea responsable desde que tiene unos 30, 40 y 50 años. No hay otra. Así como ahora ya no hay sistemas de pensión, digamos, para las generaciones después que empezaron a trabajar después del 97, creo. De todas maneras, las personas deben ahorrar, ¿no? Por ejemplo, los jóvenes de los millennials en adelante tienen que ahorrar porque no hay un sistema de ahorro estricto, ¿no? Porque no va a haber una pensión por retiro, no va a haber estos retiros pagados. Uh-huh. Así lo veo yo en la parte de salud, pues tiene uno que ser responsable desde ya para evitar enfermarse, tener una complicación y volverse dependiente prematuramente. Okay. Y tener que depender de alguien más. Y lo último, esta parte de si además de cuidar mi salud, puedo ir cuidando la parte social de compañía, porque yo decidí vivir solo,
decidí no tener hijos, decidí divorciarme, decidí lo que sea y entonces voy a envejecer solo, pues busco no hacerlo en soledad, ¿no? Busco hacerlo en compañía. Sí, solo tener mi espacio, pero tener compañía de coetáneos, personas que comparten no solo la edad, sino otros gustos y que podemos estar cercanos y crear una comunidad. Y esto es lo que se hace en otros países. Ya se crean unas especie de comunas, ya que incluso tienen un reconocimiento tanto legal como financiero e incluso jurídico de grupos en donde no solamente viven juntos, sino que se crean estas comunidades con derechos, con financiamiento, con los servicios básicos comunes que comparten desde luego, incluso los aspectos de salud, ¿no? Que si tienen una enfermera que visita mensualmente a la comunidad y entonces los revisa, les toma sus signos vitales, se le paga a esa persona o ese servicio médico en conjunto. Y lo que se llama prorrateo. Siempre va a funcionar mejor el prorrateo que el pagar cada uno su propia enfermera, cada uno su propio médico, cada uno su propio acompañante, ¿no? Yo creo que esa es la virtud y ya empezó también, ya existe aquí en México, ya empieza a haber estas comunidades del famoso co-living aquí en México y eso a mí me da gusto porque creo que no solo para las personas mayores, que actualmente son mayores, sino que lo empiecen a ver personas jóvenes, como tú lo mencionas ahora. Creo que es a lo que debemos apostarle ahora. Sí, oye, y por ejemplo, para mantenerse activos, o sea, porque también, supongamos, ya se jubilan, ¿no? Se deprimen. ¿Y cómo les haces para que vayan a hacer ejercicio? O sea, bueno, hablando también ya de la parte, ¿no? Del ejercicio, del músculo, o sea, no sé, ¿qué actividades recomiendas de ciertas edades, ¿no? Porque hay también, yo veo gente, ¿no? Y más ahorita los reels que, no, tengo 60, tengo 70 y están colgados de las pesas, ¿no? Sí. Bueno, pero también fue gente que hizo deporte toda su vida, claro, ¿no? Claro. Y sí, pues uno tiene que irse cuidando, ¿no? A lo largo del tiempo. Pero ya cuando tienes a tus papás y no quieren hacer nada, yo digo a mi mamá, salta a caminar, ¿no? No, ella luego de repente se me escapa y se va a hacer sus apuestas. Sí. No, imagínate, o sea, entonces, y no la convenzo que ese haga no es el ejercicio que le sugieres. O sea, entonces, ¿qué recomiendas para irlos integrando a estas actividades? Es complicado, definitivamente es muy complicado porque cuando no se tiene la cultura del ejercicio, pues no se tiene. Y esto no depende de edades ni de generaciones, es muy individual este tema. Pero sí, lo primero es todas las personas, y está bien demostrado por los expertos en ejercicio, en actividad física, los activadores, demás, todos los expertos estarán de acuerdo en que no hay una edad en la que ya no valga la pena hacer ejercicio. Es un hecho que a cualquier edad que empecemos va a funcionar. Claro, ya lo mencionabas tú, mejor empezar temprano, tener ya una rutina, tener ya una habilidad de decir, sí, voy a ir a caminar, voy a ir a correr, voy a ir al gimnasio, voy a ir a nadar. Y vencer esta parte que es meramente mental, en donde no voy porque es más sabroso quedarse en casa, es más rico estar en cama, es más rico salir a los desayunos, a las reuniones con amigos, etcétera, ¿no? Esta parte creo que entre más temprano empecemos, como todo, va a ser más fácil. ¿Cómo los convencemos? Para mí ha resultado clave el involucrar a la familia. Sí, es una inversión que va a tener que hacer el hijo, la hija, el nieto, con quien viva la persona mayor, pero no es una mala inversión. Finalmente al nieto, al adolescente o al hijo de la persona mayor le va a beneficiar también hacer ejercicio. Entonces, sí es complicado decir, mamá, abuelo, sal a caminar, pues sí, pero si alguien va con esa persona va a ser más fácil que acepte. Porque lo que más nos cuesta trabajo es hacer el ejercicio solos, ¿no? Así como que cuando no se tiene esta costumbre de hacer ejercicio solo, lo que más cuesta trabajo es hacer ejercicio solo. Y yo lo veo con los jóvenes incluso que siempre están buscando el famoso gym partner, ¿no? Siempre todo el mundo busca porque, bueno, lo que dicen los expertos en esto es que se hace más y mejor ejercicio si lo haces en compañía
como una especie de, no competencia, pero sí de reto, de compañía, de decir, bueno, no estoy solo aquí, que me están mandando las 40 repeticiones aquí como tonto repitiendo, sino tengo a alguien con el que por lo menos estoy viendo que los dos estamos haciendo lo mismo, ¿no? Ya por lo menos es un consuelo. Entonces yo creo que para la persona mayor funciona muy bien. Sí, es un consejo de todas las consultas, todas las condiciones, todos mis pacientes, a todos les insisto con el ejercicio porque es la pieza clave. Por ahí hay un meme entre geriatras que dice, si tu geriatra no te recomendó hacer ejercicio, cambia de geriatra. Porque es una pieza clave, más que el medicamento. Entonces, la compañía es muy importante, la compañía en el ejercicio. Y bueno, otras motivaciones. Tal vez empezar por algo que la gente no ve tan rudo, como decir, hacer una actividad de tai chi o yoga o pilates, que bueno, sí son rudas, yo ya he tomado y son muy rudas, pero a la persona muchas veces no le suena tanto, ¿no? Sí. Porque va a estar como medio acostado. Y entonces, acompañado, empezar por cosas aparentemente menos fuertes en lo físico y al menos decir, empieza por caminata. Y la caminata en donde sea, bueno, no dentro de casa, eso sí, sino fuera de casa, aunque sea en el jardín. Sí. Pero que sea una caminata, que solamente hagas eso, no se trata de que camino yendo al súper o al centro comercial, ¿no? Sino una caminata que solo destines 30 minutos diarios para esto. Está bien demostrado que esto es el mínimo necesario y que es muy útil para la salud, para conservar masa muscular, para conservar autonomía. 30 minutos diarios, que son en lo mínimo que se ha recomendado, son 150 minutos de caminata a la semana, que ni siquiera son los 5 días, 7 días, sino que son 5 días a la semana. Okay. Son 30 minutos al menos 5 días permanente de caminata. Okay. Y esto generalmente lo aceptan los pacientes más fácilmente. Y luego la recomendación de los expertos es, ni siquiera tiene que ser los 30 minutos seguidos, pueden ser en 2 o 3 tantas. Pues súper. Puede ser, camina 10 minutos 3 veces al día o camina 20 minutos en la mañana y 20 minutos en la tarde y ya con eso. Entonces no es mucho y sí es muy recomendable y sí tiene un valor en cuanto a salud se refiere. No, es que yo me desespero porque le digo a mi mamá, vamos a salir a caminar. Ay, hija, ok, vamos. Ya, a cada rato, hija, voy a sentarme. Ay, no puedo con eso. Sí. Oye, antes de que ya demos como la parte final, me gustaría abordar un poco pues, lo que hacemos aquí en RM Pharma, que hemos tenido estudios de vacunas, por ejemplo, para virus sincicial respiratorio, en su momento hubo de COVID. ¿Qué tanto recomiendas, evidentemente, no solo los protocolos, eso ya es hablar de otro tema, pero la vacunación? Al 100. Es un tema que es muy polémico porque justo ha sido en toda la historia. No estábamos acostumbrados a vacunas en el adulto, para empezar. En nuestro país las vacunas eran para los niños, estamos muy acostumbrados, al menos mi generación y para las que siguen, creo, muy acostumbrados a que las vacunas pues, son casi obligatorias. El mismo pediatra decía, pues esta es la cartilla. Institucionalmente también la Secretaría de Salud implementaba las famosas semanas de vacunación. En fin, todo estaba alrededor del niño y como el niño además no opina, pues era muy fácil. Conforme en los últimos años y a raíz de la pandemia, sobre todo de la pandemia de COVID, hace unos años, ya 5, empieza a haber todo un boom en cuanto a que los adultos también ameritan vacunarse y en ese caso de una pandemia que fue una situación crítica, bueno, ahí sí también fue entre obligado y entre necesario por todos, porque además vivimos una situación muy crítica. Sí. Pero pasada esa pandemia se volvió a relajar y entonces el adulto en general no ve necesario. Afortunadamente en caso del adulto mayor ha sido un poquito más fácil porque la misma institución ha mantenido, la Secretaría de Salud ha mantenido vigente la parte de el cuadro de vacunas necesario, pseudo obligatorio para la persona mayor. Hay cartillas de vacunación para las personas mayores y a raíz de eso, bueno, lo que hemos hecho a nivel privado en el ámbito de la geriatría ha sido, bueno, pues colgarnos un poquito ahí y decir, estas son las vacunas recomendadas para el adulto mayor. Aquí y en otros países hay estas recomendaciones y aquí en nuestro país pues están estas 5 vacunas que son necesarias para el adulto mayor en este momento y que están accesibles, digamos, como parte del sector salud, excepto una, que es la del herpes zóster. Pero lo que son influenza, COVID, neumococo,
tétanos y la quinta que digo es herpes zóster. Ok. Las 5 son las que recomiendan para el adulto mayor. Y estas 5 son las que yo le recomiendo a todos mis pacientes. La única que no está como parte del cuadro del sector salud, pues es la de herpes zóster, esa sí cuesta. Pero hasta ahorita son las que tenemos y próximamente va a estar la del virus sincicial respiratorio, que ya sale este año. Y bueno, pues si la incluye el sector salud no nos va a costar, pero si no la incluye sí va a costar. Pero más allá del costo, el punto que manejamos con los adultos mayores y sus familiares es que pues es prevenir precisamente enfermedades que muchas de ellas, la mayoría de las respiratorias que mencioné, pues son mortales. Neumococo, COVID, influenza y ahora virus sincicial respiratorio, son 4 microorganismos que llevan a enfermedades serias que requieren hospitalización y que muchas veces llevan a la muerte. Entonces, bueno, no es por ser amarillistas, pero sí comentamos que si las enfermedades respiratorias son muchas veces la causa última por la que llegan a los pacientes, los pacientes mayores a un hospital y muchas veces no salen de esa enfermedad, pues bien vale la pena la vacuna. Claro. Aguantarse el piquete, hacer una inversión si es que prefieren hacerla a nivel privado y con eso, bueno, pues tratamos de convencer. La mayoría de las personas mayores es fácil de convencer, la mayoría. Y muchos de los hijos que están en edad media, alrededor de los 40, también ha resultado un poco fácil porque ya empiezan a ver un poquito su futuro. Y esto sí lo debo comentar, las personas adultas, cuando ya tenemos padres que empiezan a envejecer, como se toca precisamente en el libro, es cuando nos empezamos a dar cuenta de nuestra propia vitalidad o finitud, es decir, ya empezamos a ser un poquito más conscientes de que algún día estaremos en el lugar que están nuestros padres en este momento. Claro. Y entonces ya empieza a ser también un poquito fácil porque ya los adultos de edad media, hijos, se empiezan a interesar en que, oye, ¿cómo le hago para prevenir? Yo no quiero tener estos problemas de olvidos, o yo no quiero tener las enfermedades que tiene mi papá, ¿cómo le hago? O yo, bueno, pues una de las ventajas o beneficios son las vacunas, ¿no? Entonces por ahí vamos haciendo un poquito de medicina preventiva, haciendo un poquito de ronchita a nivel familiar, social, de que las vacunas son necesarias. Perfecto. No, yo la verdad es que sí les recomiendo mucho que si están en esa situación, lean este libro. Aquí viene también al final como una parte de cómo escoger al geriatra, ¿no? Ahí como cositas clave que tú mencionabas, que es súper importante referirse al paciente, pues, en este caso, y no al hijo, a la hija, etcétera, ¿no? Claro. Y pues ya para cerrar, ¿qué recomendaciones das en general para este tema? Pues en general creo que ser conscientes que el tema del envejecimiento, el tema de las enfermedades en las personas mayores no es algo que sea ajeno prácticamente a nadie. Desde luego cuando uno es adolescente, cuando uno es joven, pues no lo piensa, ni siquiera está en mente el futuro tan a largo plazo, pero ya cuando uno pasa de los 30 años, y estoy comentando con personas que pasan de los 30 años, ya se llega a esta madurez en donde te das cuenta que algún día tendrás 40, algún día 50 y algún día estarás como tus padres. Claro. Entonces, yo creo que si hacemos conciencia, independientemente de la edad que tengamos, que evidentemente es parte de la vida el envejecer. Y la mayoría de las personas, cuando hacemos esta pregunta de ¿tú quieres llegar a envejecer? ¿Quieres llegar a ser persona mayor? Pues la mayoría de las personas dicen sí, pero con la condición de no ser dependiente, de que nadie me tenga que ayudar. Bueno, entonces yo les respondo, bueno, para que se cumpla tu deseo, no hay genios, no hay lámparas mágicas aquí, pero lo que sí hay es, si tú quieres no ser dependiente, entonces desde ya empieza a cuidar tu salud, a cuidar tu sueño, a hacer ejercicio, a cuidar lo que comes. En fin, muchas recomendaciones que nos dan a todas las edades, nos han dado estas recomendaciones, pero pocas veces les hacemos caso. Y creo que es el momento cuando una persona se hace consciente que algún día va a envejecer y que no quiere llegar a esta edad con un grado de enfermedad o dependencia, creo que es el mejor momento para decir, a ver, pues empieza a cuidarte, tu salud y todo lo que tiene que ver con salud integral, no solamente la salud física, y así llegarás a madurar y envejecer de una manera como tú deseas, ¿no? Entonces, claro, creo que el principal consejo es
podemos envejecer como decidimos envejecer, y la mayoría de las personas van a envejecer como han vivido. Entonces, si vivimos sanamente, vamos a envejecer sanamente seguramente. Y si no hemos sido muy saludables hasta la fecha, creo que es momento de corregir un poco el rumbo y pues ponernos a trabajar en nuestra propia salud y en nuestro propio futuro. Perfecto, pues te agradezco mucho. Gracias, Mel. De todas maneras van a estar tus contactos, ¿no? Si alguien está interesado en llevar a sus papás contigo, yo la verdad es que te recomiendo ampliamente. Gracias. Y pues con esto damos por terminado el episodio de hoy. Yo soy Melissa Rosales y les agradezco habernos acompañado.